Bueno, buenos días, licenciadas y compañeros. Vamos a hablar del tema de medidas de dispersión o variabilidad. Nuestro grupo está integrado por Rolando Guevara, Isaac, Isaac Sánchez, Ariana Viteri y mi persona, Claudia Moyo. A continuación, el concepto de medida de dispersión. Como ya hemos visto en las clases anteriores, el promedio o la media es muy importante porque nos va a dar un valor central de nuestros datos. Pero hay un detalle, no podemos confiar ciegamente en el promedio. Es un error decir que dos grupos son iguales solo porque tienen el mismo promedio. Para que me puedan entender, piensen en este ejemplo con pacientes de hipertensión. En la siguiente diapositiva encontramos dos pacientes. El primer paciente A y el paciente B presentan un promedio de la presión sistólica de 140, lo cual ya es alto. Pero al ver los datos diarios de cada uno, como el paciente A, siempre marca valores muy pegados como el valor de 138, 140 y 142. En cambio, el paciente B un día tiene 100 y otro día tiene 180. Aunque los dos tengan el mismo promedio, que es de 140, su realidad es totalmente diferente. Aquí es donde entra el concepto de dispersión o variabilidad. En la siguiente diapositiva vemos los puntos claves que dicen que estas medidas simplemente nos dicen qué tan separados o qué tan regados están los datos respecto al centro. Si está muy cerca, hay poca dispersión, pero si está muy lejos es porque hay mucha dispersión. Entender esto es vital porque nos va a ayudar a entender y a saber si hay una señal de alerta que debemos atender. También vamos a hablar de las herramientas específicas que usamos para medir esta variabilidad, que son el rango, varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. Muy bien. Como para poder comprender cada una de estas herramientas, es necesario entender para qué sirven cada una de ellas. En este caso, el rango mide lo que es la amplitud de los datos y detecta los valores extremos o determinados como outliers. La fórmula en el Excel que utilizamos nosotros para poder desarrollarlos es igual max igual min, que sirve para sacar el valor máximo y el valor mínimo, que al restarlos da como resultado el valor del rango. Por otra parte, la varianza tiene como función el medir cuánto se alejan los datos de la media y ayuda a determinar si los datos son consistentes o presentan mucha variabilidad entre ellos. La fórmula, como podemos apreciarla aquí, es igual var.s y se selecciona el conjunto de datos. Por otra parte, la desviación estándar mide la dispersión en las mismas unidades de los datos. Y este de aquí se realiza a través de la fórmula desvet.m y se selecciona el conjunto de datos. Por último, el coeficiente de variación tiene como función el comparar la variabilidad entre los grupos con diferentes medias o unidades. Ya que en el Excel no tenemos una fórmula determinada para poder realizarlo, podemos realizarlo utilizando el resultado de la desviación estándar y dividirlo para el promedio del conjunto de datos que nosotros necesitamos. Para eso es necesario, para eso puedo enseñarles cómo realizar un ejemplo práctico aquí en Excel. Muy bien. Aquí podemos tener lo que es un caso clínico. En este caso, podemos leerlo de esta manera. En el servicio de urgencia de un hospital, la jefa de enfermería desea evaluar la eficiencia de la atención inicial de los pacientes. Para ello, se registró el tiempo en minutos que transcurrió desde el ingreso del paciente hasta que fue atendido por el personal de enfermería en 18 pacientes seleccionados al azar. Como podemos ver aquí, estos conjuntos, esta información que tenemos registrada la ponemos en un conjunto de datos. Y estos mismos vamos a sacarle toda la información que se necesita para poder llegar a una conclusión de ese objetivo. Muy bien. Ahora bien, para eso vamos a necesitar realizar lo que es la media de este, por efectos del propio ejercicio, se necesita tener la media, ya que todos estos conjuntos de datos que fueron mencionados anteriormente, a pesar de que la media no está mencionada entre ellos, ellos se miden a partir de la propia media, ya que se puede ver en ellos, como se mencionó, de que qué tan lejos o qué tan cerca están de la media para poder comprender bien la información. Ahora, como bien sabemos, la media basta con realizarse simplemente sumando el resultado total del conjunto de datos
y dividiéndolo para su propia cantidad, que en este caso vendrían a ser 18. Nos dará como resultado 72,78. Lo mismo con la fórmula para sacar el rango. Necesitamos el valor máximo de esta información tu, 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 y el valor mínimo de esta información. Por último, como bien se explicó, se realiza simplemente la resta del valor máximo con el valor mínimo del conjunto de datos. Para poder sacar la varianza, se aplica la fórmula que se explicó anteriormente en la diapositiva, la cual es var.s, se abre el paréntesis y se selecciona todo el conjunto de datos del que vamos a sacarle esta varianza. Adicional a eso, también sacaremos la desviación estándar, los cuales se utiliza esta fórmula, desbest.m. Se abre el paréntesis y se selecciona todo el conjunto de datos que necesitamos aquí. Con esta información ya tenemos la mayoría de los ejercicios. Para sacar el coeficiente de variación, como bien se explicó, no hay una fórmula específica. Por esa razón necesitaremos utilizar la desviación estándar y dividirlo para el promedio, ¿ya? El promedio del conjunto de datos que tenemos aquí ya registrados. Puede hacérselo de esta directamente en la fórmula como está aquí, o puede incluso sacarse el promedio de forma aparte para poder realizar el ejercicio de otra manera si es necesario. Sin embargo, para ser más eficiente puede agregárselo en la misma fórmula. Muy bien. Ahora, una vez ya sacado esta información, ¿para qué nos sirve realmente todos estos datos? Tun, tun, tun. Muy bien. Ahora bien, gracias a todo este conjunto de datos que hemos obtenido, podemos determinar cuál es la media, cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, el rango, la varianza, etcétera. Ahora bien, la media nos sirvió para conocer el tiempo promedio que tardaron los pacientes en ser atendidos por enfermería. El rango, por su parte, sirvió para identificar la diferencia entre el menor y el mayor tiempo de atención mostrado por la amplitud que se encuentra aquí. Por otra parte, la varianza sirvió para determinar qué tan dispersos o variables fueron los tiempos de atención con respecto al promedio que tenemos aquí. La desviación estándar sirvió para conocer cuánto se alejaron del promedio los tiempos de atención de la media, indicando si el servicio fue estable o fue variable. Normalmente determinamos si esto es estable, este, conforme a la información registrada. Por otra parte, tenemos lo que es el coeficiente de variación. Este valor es muy importante, ya que sirve para evaluar el grado de uniformidad de los tiempos de atención que hemos tenido. Normalmente, para comprender si esto tiene mucha o poca variabilidad, se calcula a través de su propio porcentaje. Cuando es menor al 10%, podemos definirlo como que tiene una poca variabilidad. Si es si está entre el 10 al 20%, se lo define como una variabilidad baja o moderada, ¿ya? Si a partir del 20 o 30% ya se lo empieza a definir como una variabilidad moderada o mayor. Y a partir del 30% se denomina como una alta variabilidad. Es decir, que estos tiempos de atención son muy variables como podemos apreciar porque superan el 30% registrado. Ahora, una vez se evidenció toda esta información, desde el punto de vista de enfermería, estos resultados obtenidos nos permiten identificar posibles retrasos en el servicio y diseñar estrategias que nos permitan mejorar la organización del área de urgencias y reducir los tiempos de espera de los pacientes, contribuyendo así una atención más eficiente y oportuna con los demás. A continuación, mi compañero. Ok, ahora, ¿por qué esto es tan importante para nosotros como profesionales de la salud? Entender la variabilidad tiene tres funciones fundamentales. La primera, diferenciar lo normal de lo anormal. El cuerpo humano tiene variaciones fisiológicas naturales. La estadística nos ayuda a saber si un cambio es normal o si es un error del instrumento o del observador. Segundo, tenemos lo que es tomar decisiones racionales. Si vemos mucha variabilidad en los datos de un paciente, sabemos que su condición no es estable y que el tratamiento debe ajustarse. Tercero y por último tenemos lo que es prever y prevenir. Al analizar cómo varían los datos, podemos adelantarnos a una crisis de salud antes de que ocurra.
A continuación están los que son ejemplos prácticos. Primero tenemos lo que es la presión arterial. Si un grupo de pacientes tiene entre 118 y 122 mmHg, la variabilidad es baja y estamos tranquilos. Pero si vemos valores que salen de los 90 a 180, esa variabilidad nos indica que el paciente requiere vigilancia extrema. En la temperatura, si todo están entre 36,5 grados y 37 grados, esta variabilidad, eh, pero si un paciente empieza a mostrar variaciones que llegan a los 39 grados, la variabilidad nos está avisando de una posible infección. Y por último ejemplo está lo que es el peso. La variabilidad rápida no es grasa. Un aumento brusco en pocos días puede ser señal de desnutrición. Analizar esta variabilidad nos permite detectar problemas renales o cardíacos a tiempo. Para concluir, compañeros, la variabilidad es la que nos permite individualizar el cuidado. El promedio nos da una idea general, pero la variabilidad nos dice exactamente quién está en riesgo y quién está estable. A continuación, mi compañera. Ya. Buenos días, yo les voy a explicar sobre la interpretación de la desviación estándar en contextos de enfermería. Como explicó mi compañero, la desviación estándar es una medida de dispersión que nos indica qué tan alejados o dispersos están los datos con respecto a la media. A partir de esto surge una pregunta: ¿cómo interpretamos esta información en enfermería? Y eso es lo que les voy a explicar a continuación. Cuando la desviación estándar es muy baja, significa que los datos están muy cerca del promedio. Esto indica que existe poca variabilidad, es decir, que los valores cambian muy poco entre pacientes y otros, y que el grupo es homogéneo, que los pacientes presentan valores muy similares entre sí. En cambio, cuando la desviación estándar es alta, los datos están más alejados de la media. Esto refleja una mayor variabilidad y un grupo heterogéneo, es decir, que los datos son menos similares entre sí. Ahora, para entenderlo mejor, veamos un ejemplo con la temperatura corporal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En el grupo A, la temperatura promedio es de 37 grados Celsius y la desviación estándar es de un 0,2 grados Celsius. Como la desviación estándar es pequeña, podemos interpretar que la mayoría de los pacientes tienen temperaturas muy similares al promedio, por lo que existe poca variabilidad. Por otro lado, en el grupo B, el promedio sigue siendo 37 grados Celsius, pero la desviación estándar es de 1,8 grados Celsius. Esto significa que las temperaturas de los pacientes varían mucho entre sí. En la práctica en enfermería, esta mayor variabilidad nos indica que debemos prestar más atención, ya que algunos pacientes podrían presentar alteraciones que requieren una valoración individual. En conclusión, la desviación estándar no solo nos muestra cuánto varían los datos, sino que también nos ayudan a interpretar la información clínica y de esta manera complementa al promedio y facilita una mejor valoración de los pacientes y una mejor toma de decisiones más precisas. Gracias. Ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su tiempo.